la humanidad necesita sí o sí salir de la Tierra. Los recursos que hay fuera del planeta Tierra son infinitamente más grandes que los recursos que hay en la Tierra. Y bueno, una cosa fue llevando a la otra y terminé haciendo satélites. Si en el pasado la infraestructura eran trenes, puertos, carreteras y puentes, ¿a qué se parece la infraestructura que necesitamos construir para las economías de lo que viene? La inconsciencia es el mejor aliado de los emprendedores, digamos, ¿no? O sea, el no saber qué tan difícil es lo que vas a hacer es una de las mejores herramientas. A mí me gusta tomar una visión a largo plazo de las cosas, pero sobre todo me gusta tomar una visión a largo plazo del impacto de lo que podemos crear, ¿no? Mindset Emprendedor, la fórmula Endeavor para cambiar el mundo. Bienvenidos a un nuevo episodio, soy Juliana Bustamante y esto es Mindset Emprendedor, el podcast de Endeavor donde nos metemos en la cabeza de los que piensan en grande. Hoy tengo un invitado de lujo realmente. Él es uno de los innovadores más importantes que nos dio nuestro país, uno de los emprendedores más importantes. Además es emprendedor Endeavor, es fundador de Satellogic, una compañía que ahora nos va a contar qué es lo que está haciendo, pero revolucionando la industria geoespacial. Y además está desarrollando un proyecto junto con OpenAI para traer data centers a la Argentina. Es una súper buena noticia para nuestro país, así que lo tengo acá. Emi, mil gracias. Gracias por estar acá en Mindset Emprendedor. Gracias por invitarme, Julie. ¿Quién es Emiliano más allá del fundador y todos estos títulos que decíamos en la presentación? Porque me gusta como, viste, conocer a la persona detrás del personaje. Soy un chico que creció en Buenos Aires, si bien me fui de Buenos Aires hace más de 12 años ahora. Fui un producto de la escuela pública argentina. De chiquito siempre me gustó desarmar cosas y romper cosas, y creo que en algún sentido sigo haciendo lo mismo ahora, muchos años después. A los 9 años me regalaron una computadora, mis padres, y aprendí a programar porque no había muchas cosas para hacer y era realmente muy malo jugando jueguitos, perdía demasiado rápido. Entonces empecé a programar en aquel momento en Assembler y otras cosas, y nada, a los 12, 13 años me compré un módem, que era una maquinita que me permitía conectarme con otras computadoras en Argentina, alrededor del mundo, y medio que no miré para atrás, ¿no? Me pasé la adolescencia básicamente todas las noches programando y entrando a sistemas ajenos con mi computadora y durmiendo a las mañanas y a la tarde yendo un rato al colegio. Este, y, y después de ahí, a los 15, arranqué mi primera empresa de software. Hacíamos sistemas para pequeñas y medianas empresas, software, digamos, ¿no? De gestión. Estoy hablando del año, no sé, 90, 89, 90, Ahí digamos, tenías muchos 15 años. años Sí, y ya tenías una compañía de software. sí. Y terminé contratando a Tremendo. algunos compañeritos del secundario, sí. Nada, la pasábamos Tenías tu bien. propia startup a los 15 años. Sí, y después a a los 19 fundé con amigos una compañía llamada Core Security Technologies, donde al principio empezamos a hacer lo mismo que hacíamos por diversión, romper sistemas, pero para que la gente empezara a encontrar dónde estaban sus problemas. Entonces hacíamos penetration testing, que era como romper la seguridad de sistemas, y hacíamos eso como servicio al principio, y después eventualmente terminamos armando una compañía de software de penetration testing. Core fue un poco mi MBA, yo digo, porque la arranqué, tenía 19, y cuando me fui tenía 30. Y bueno, habíamos llevado, yo qué sé, 4 o 5 amigos que nos juntábamos en un café en Belgrano a una compañía con más de 400 empleados, con, yo qué sé, Fue muy decenas de grande. millones de dólares de facturación. Y entonces fue como pionera de una especie de grupo de seguridad informática o de comunidad de seguridad informática, de la que después salieron muchas compañías, de la que de la que salió mucha gente con unas carreras espectaculares. Y bueno, nada, me dediqué toda la vida a eso, a la tecnología, ¿no? Y siempre digo que no tuve nunca un trabajo honesto, que siempre Bueno, me dediqué a hacer tecnología, pero a a resolver construir cosas que me problemas. Y gustaban, a sí, resolver problemas, ¿no? a resolver Porque, problemas. ¿cuál fue el próximo problema que viste por el cual decidiste crear la compañía que hoy liderás, que es Satellogic? Bueno, en el medio, cuando me fui de Core, lo primero que hice, creo que es un error común, pensé que la manera que tenía como de escalar en algún sentido el impacto de lo que estaba haciendo era
ayudar a otros emprendedores, y entonces decidí armar un fondo de inversión de riesgo de early stage que se llamaba Concagua Ventures, junto con Johnny Alsul y, bueno, con otra gente. Y entonces hice eso durante 3 o 4 años. Fue una experiencia, fue un error, digamos, fue una experiencia para mí muy frustrante. Como estar del otro lado de la mesa fue un poco frustrante, sobre todo porque, eh, bueno, sobre todo porque no me gustaba mucho el deal flow, no me gustaba mucho el tipo de proyectos que había. Estamos hablando Claro. del año 2007, 2008. ¿Y solo invertían en Argentina? Y empezamos con la tesis de invertir solo en Argentina. Medianamente rápido nos fuimos a la región porque no había mucho deal flow en el país. Pero incluso cuando mirabas la región, la verdad que era una época donde había mucho foco en ad networks, mucho foco en Claro. profiling, mucho foco ¿viste? En posicionamiento de publicidad, cosas que para mí eran problemas muy secundarios, ¿no? Y yo entonces me empecé a desencantar un poco del deal flow y empecé como a armarme este modelo en la cabeza de cuáles yo creía que eran las áreas de problemas que valía la pena atacar. Y bueno, empecé a pensar mucho en esta intersección como entre la generación de energía, la producción de alimentos y la gestión de recursos naturales, de agua en particular. Como en esa intersección empezó a nacer esta idea de construir un sistema que nos permitiera tomar mejores decisiones a escala planetaria. Y bueno, una cosa fue llevando a la otra y terminé haciendo satélites. Así como si nada, terminé haciendo, él lo cuenta como, terminé haciendo satélites, así como si nada, pero bueno, vos te das cuenta de lo que es construir satélites. Sí, hay un punto donde yo soy el mismo chico que desarmaba, digamos, relojes cuando tenía, no sé, 6 7 años, y después trataba de armarlos de nuevo y nunca me salía, digamos. Y que es que, viste, siempre pensé desde chico que uno tiene que perderle el miedo o desacralizar en algún sentido la tecnología, ¿no? O sea, Mm. y sacarle un poco las etiquetas con las que te la venden. Entonces, a vos te dicen, bueno, esto sirve para, yo qué sé, el reloj sirve para dar la hora. Bueno, ¿qué más puedes hacer con un reloj, digamos, ¿no? O sea, es un poco, mi pensamiento toda la vida ha sido ese. Cuando era hacker era ese pensamiento, y cuando construía mis compañías era un poco el mismo pensamiento. Es decir, ¿cómo podés aprovechar la tecnología que tenés a la mano para construir cosas que resuelvan problemas, quizás más allá de lo que la gente se imagina que la tecnología puede hacer? Y en ese momento, cuando empecé a pensar en estos problemas a gran escala, digamos, me di cuenta de que teníamos un montón de tecnología. O sea, cuando mirabas cuánto costaba hacer satélites en esa época, yo qué sé, un satélite de observación de la Tierra te costaba 300, 400 millones de dólares. Y claro, desde mi punto de vista no había ninguna razón para que eso fuera así, ¿no? Vos mirabas de qué está hecho un satélite y bueno, tiene, yo qué sé, fibra de carbono, un poquito de electrónica, un par de espejos. Eh, ¿Cómo puede costar 400 millones de dólares, no? Si yo te doy una camioneta y te digo, toma, llenala de tecnología, ¿cómo haces para que cueste Claro. 400 millones de dólares? Es imposible, ¿no? Entonces me empecé a dar cuenta que había mucho del costo de lo que pagábamos cuando hablábamos de un satélite de observación de la Tierra que era, digamos, que no tenía que ver con primeros principios, tenía que ver con las metodologías de ingeniería que se usaban, que tenía que ver con el tipo de contratos, con cómo, digamos, la tecnología espacial es una tecnología de posguerra, al igual que lo fue la tecnología de la computación, ¿no? Pero la computación había seguido un camino de desarrollo de la mano de amateurs brillantes, digamos, como Steve Jobs o Alan Kay, o Steve Wozniak. Había seguido un camino de desarrollo como de democratización, digamos, de ese tipo de Ujú. tecnología. Y en el sector espacial eso no había pasado. Y un poco mi insight en aquel momento fue que el sector espacial estaba listo, digamos, como maduro para que pasaran las mismas cosas que habían pasado en el mundo de la informática, y que quién mejor que un grupo de gente que venía de vivir la revolución de la informática para entender qué cosas podían aplicarse al sector espacial. Y ese fue un poco el origen de Satellogy. Wow, tremendo. Y además vos bien decís, venías como más de la programación, más del software, etcétera, y esto era más hardware. Sí. Y ahí también fue como un cambio de mindset de tu parte, ¿o no? Total, I mean, de hacer cosas físicas, digamos, yo qué sé, cadenas de valor, ¿no? O sea, proveedores, logística, Claro, poner cosas en el espacio. Cuando venís de la industria del software, donde hablas de lanzar un producto, ¿viste? Y bueno, lanzar un producto en software es algo que puedes hacer vos claro. sentado en pijama en tu casa. Lanzar
un satélite por ahí requiere otro tipo de cosas Especialmente el medio, ¿no? claramente hay diferencias, pero yo creo que, viste, como siempre, la inconsciencia es el mejor aliado de los emprendedores, digamos, ¿no? O sea, el no saber qué tan difícil es lo que vas a hacer es una de las mejores herramientas, ¿no? Y yo creo que es un poco así, o sea, cuando nos lanzamos con Gerardo a armar Satellogic, eh, la verdad que lo hicimos sabiendo que por primeros principios lo que queríamos hacer se podía hacer y que entonces lo que quedaba era resolver algunos pequeños temas de ingeniería, digamos, ¿no? Pero esa creencia en los primeros principios me parece que está en la base de, de, de poder atacar este tipo de problemas, ¿no? ¿Y qué particularidades tiene esta compañía frente a lo que existe en el mercado? Nosotros lo que logramos hacer fue desarrollar satélites que capturan imágenes de alta resolución, que tienen unos unit economics muy distintos a los que existen incluso todavía hoy en la industria. Cuando nosotros arrancamos, como yo te decía, los satélites de observación de la Tierra de alta resolución costaban $400 millones. Nosotros hacemos satélites que cuestan $500.000, que hacen lo mismo, también, o sea, son 1000 veces, en algún sentido, más baratos que esos satélites, y hacen lo mismo. Tenemos una ventaja todavía hoy, 15 años después, una ventaja de unit economics con respecto a otras compañías del sector de 100 veces, ¿sí? O sea, los satélites que hacemos por cada kilómetro cuadrado de imagen que capturamos de la Tierra tienen un costo, ¿sí? Ese kilómetro cuadrado de imagen para nosotros que es 100 veces menor que el de cualquiera de nuestros competidores, lo que nos permite cambiar completamente la manera en que te acercás a la idea de observar la Tierra. Entonces, en vez de tener un par de satélites de alta resolución, nosotros tenemos hoy una constelación de 20 y pico de satélites, es la constelación más grande de satélites de observación de alta resolución del mundo, y la estamos haciendo crecer, y el objetivo que tenemos es remapear toda la superficie del planeta todos los días, básicamente para que cualquiera pueda tomar mejores decisiones mirando lo que está pasando. Claro. Por ejemplo, ¿qué tipo de decisiones se pueden tomar al mapear la Tierra? Me imagino como un Google Earth, pero potenciado. Pero en tiempo real, ¿no? Imagínate que podés mirar lo que está pasando en cualquier lugar del planeta, o mejor aún, que esa vista que tenés en tiempo real del planeta se la alimentás a un LLM al que le podés hacer preguntas, ¿no? Y decís, bueno, ¿dónde están todos los, no sé, oil tankers en el Golfo de Hormuz, digamos, ¿no? Y te dice, bueno, acá, bueno, ¿dónde cargaron por última vez combustible? Y te contesta, ¿no? Es decir, ¿cuántos árboles se talaron ayer en el Amazonas y en dónde? ¿Qué se plantó en el último mes en África que no se había plantado nunca antes? No sé. Empezar a interactuar con el mundo, pudiendo hacerle preguntas al planeta de qué es lo que está pasando, es, desde mi punto de vista, una de las mejores herramientas para tomar decisiones estratégicas para la gran mayoría de industrias del mundo y para todos los gobiernos. Poder entender qué es lo que está pasando en el territorio es una de las claves de tomar mejores decisiones, y ese es el problema que estamos tratando de resolver de fondo, ¿no? Ahora, también eventualmente pueden ser emprendedores u otras startups un poco más avanzadas las que pueden contratar tus servicios, pues son más accesibles, ¿no? Totalmente. Hoy nosotros tenemos, yo qué sé, compañías de PropTech que usan nuestra información para hacer estudios o análisis del precio de los alquileres o el futuro de los propiedades en, no sé, Arabia Saudita. O tenemos compañías que hacen InsurTech, que están tratando de desarrollar seguros paramétricos para el agro basados en la información que generamos, ¿no? Hay un universo grande de potenciales aplicaciones de lo que nosotros hacemos, donde nosotros nunca vamos a ser los que creen todas las soluciones que van hasta el cliente final, sino que lo hacemos justamente es como empoderar a un ecosistema de value-added service providers, si querés, o de compañías que van a agarrar la información que nosotros generamos y transformarla en productos de mejora de toma de decisiones en todas estas industrias, ¿no? ¿Cómo te imaginas que esto puede ir evolucionando cada vez más? Porque yo me acuerdo hace 10 años cuando entré en Endeavor, para mí era el proyecto innovador, Satellogic era súper innovador, ahora me lo contás y sigue pareciendo tan innovador. Digo, ¿cuánto potencial más de generar innovación tiene esta industria y, bueno, especialmente Satellogic? Satellogic en particular, nosotros estamos como muy enfocados en nuestra misión, ¿no? Que es esta, que es democratizar acceso a la información de qué es lo que pasa en la Tierra para mejorar la toma de decisiones. Creo que todavía estamos, si querés, cuando yo arranqué Satellogic hace 15 años, lo veía como un proyecto a 20 años.
¿Está bien? Y hoy, 15 años más adelante, creo que estamos bien, on track, ¿sí? Claro. Para que en el periodo que me había puesto de objetivo inicialmente, logremos realizar esta visión de poder tener un mapa completo de todo el planeta todos los días y que esta información de alguna manera se funda en el background, ¿sí? Y que le permita a cualquiera tomar decisiones, incluso de un modo donde por ahí vos no vas a saber que, viste, que la aplicación que estás utilizando en el fondo está usando imágenes satelitales, así como hoy por ahí cuando usás Google Maps, no sabes que en el fondo hay un satélite de GPS o no te importa si en el fondo hay o no hay un satélite de GPS ahí. Yo creo que desde el punto de vista de Satellogic, ese es nuestro principal objetivo, esa democratización. Estamos como muy enfocados ahí. Ahora, la industria espacial en general tiene un potencial mucho más grande, ¿no? Y por ahí da para todo un podcast entero alguna vez, Seguramente. pero yo tengo la tesis de que la humanidad necesita sí o sí salir de la Tierra. eh, y en el proceso de salir de la Tierra tenemos que construir una economía en el espacio que va a ser mucho más grande a largo plazo que la economía de la Tierra, ¿no? Y estamos hoy dando los primeros pasos y poniendo los primeros ladrillos en ese camino. Así que es un momento súper, súper interesante. Te tengo que preguntar esto, pero cuando decís que la humanidad tiene que salir de la Tierra, a qué te referís? ¿Qué te imaginas? Concretamente me imagino una economía en una primera etapa en lo que se conoce como el espacio cislunar, que es desde la Luna hasta la Tierra, órbita baja hasta la Luna, incluyendo la Luna, eventualmente una economía en el sistema solar. Y la razón es, digamos, hay muchas razones y podemos entrar en detalles algún día, pero la razón para mí más dura es una razón puramente económica. Que tiene que ver con cómo podemos sostener el crecimiento económico que necesitamos para darle a toda la población de la Tierra una buena calidad y un buen nivel de vida dentro de los límites ecológicos que nos marca el planeta. Ese problema hoy no está resuelto, ¿sí? Y tratar de resolverlo dentro del sistema cerrado de la Tierra es muy difícil porque tenemos que hacer crecer la economía digamos, en un orden de 20 o 30 veces en los próximos 100 años. Y ese número es muy difícil de sostener dentro de los límites que nos marca la ecología del planeta, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para seguir creciendo sin destruir el planeta? Yo creo que la solución más razonable es extender la frontera de recursos. La mejor dirección en la que podemos extender la frontera de recursos del planeta es afuera del planeta. Desde la perspectiva, digamos, espacial que uno puede tomar, los recursos que hay fuera del planeta Tierra son infinitamente más grandes que los recursos que hay en la Tierra. Tremendo. Me imagino viviendo en otro planeta y me agarra como... Igual no voy a estar para vivirlo, ¿no? Vos ¿Por qué tampoco, no? ¿no? ¿Por qué no? ¿Sí? ¿Vos No, para decís? vivir en otros planetas no creo. Salvo que la medicina avance demasiado en los Claro, próximos necesitamos años, que la lo dudo longevidad mucho. se extienda demasiado. Pero para ver una economía fuera del planeta Tierra, yo creo que sí, que vamos a tener tiempo en nuestras vidas de ver una economía gigantesca fuera del planeta Tierra. Eh, mi, mi apuesta es que en los próximos 80 años vamos a tener que desarrollar una economía fuera de la Tierra que es equivalente a la economía actual del planeta, por lo menos en el orden de los 100 trillones de dólares. Así que te lo dejo como apuesta. Si estás acá dentro de 80 años, podemos ver si tuve o no Vamos a razón. ver si me acompaña la biología, la genética, los tratamientos de longevidad. No, espectacular. Emi, volviendo un poco a Satellogic y a, A bueno, la toda Tierra. esta visión, volviendo un poco a la Tierra, exactamente, a toda esta visión tan, no sé, tan evolucionada que tenés realmente. ¿En qué momento decidís que la compañía ya tiene que dejar de ser de gestión de ustedes para pasar a ser gestión pública o no de gestión, sino de oferta pública y a empezar a cotizar en bolsa? Cuando uno construye una compañía como Satellogic, donde necesitas levantar una cantidad importante de capital, los mercados públicos siempre son atractivos en algún momento porque son una fuente de financiamiento a escala, ¿sí? que puede funcionar muy bien.
Y entonces siempre es algo que lo tenés en la cabeza como un potencial paso. Yo nunca quise construir una compañía pública, o sea, tampoco nunca pensé en construir una compañía pública con un mecanismo de darle un exit a mis inversores, sino que siempre lo pensé como un paso que puede en algún momento ser necesario en función de la estructura de capital que tenés que construir, del financiamiento que necesitas para construir el proyecto, ¿no? Para Satellogic, alrededor del 2020, llegó un momento en el que necesitábamos levantar una cantidad importante de capital para poder dar los próximos pasos. Teníamos que hacer una reconversión y un pivot importante hacia el sector de defensa. Y levantar ese capital en el mercado privado en ese momento estaba muy complicado para nosotros. Y hubo una ventana donde se abrió la posibilidad de sacar una compañía de estadios temprano, muy temprano, como estábamos nosotros, al mercado público a través de una fusión con un SPAC. Ujú. ¿Sí? Fue un periodo de tiempo de casi un año, digamos, que hubo ahí una ventana. Y, Eso ya no está vigente, ¿no? El y SPAC. ¿O ahora sí? vuelven a Ah, estar de moda con una versión con este, con algunas mejoras y con algunos aprendizajes. Eh, en ese momento, en esta ola, entonces nosotros sacamos la compañía pública en esta ola de SPACs del 2020-2021, de hecho, casi te diría al final de la ventana, prácticamente al final de la ventana, un poco por necesidad, o sea, porque era la manera que teníamos de levantar el capital que necesitábamos para la próxima etapa. No es que no era un sueño de mi vida ser CEO de una compañía pública. Eh, He aprendido mucho en los últimos años. Tuvimos, la verdad, que años difíciles porque en parte el mercado, sobre todo el mercado para compañías de growth, como éramos nosotros, mm, se hizo pelota. Apenas salimos públicos, en particular para los SPACs. Y en particular nosotros, además, arriba de eso, tuvimos un problema con el gobierno de Estados Unidos cambiando las reglas de cómo compraban productos en nuestra industria, que básicamente atrasaron nuestro plan de negocios, te diría, entre 18 y 24 ah, meses. para Así una que compañía el crecimiento es un para una montón. compañía pública, aparte de hacer que te pase eso en el ojo Sí, sí, de digamos, la tormenta, sí. del mercado público, es difícil. Tuvimos un par de años muy complejos, 22, 23, te diría hasta mediados del 24, años muy complejos. Ya hacia fin del año pasado terminamos de hacer ese pivot y empezamos a generar tracción. Y bueno, este año estamos teniendo un año muy, muy bueno y finalmente estamos de nuevo en el camino al que queríamos ir hace 3 años atrás, con una compañía pública que hoy está, digamos, bien fondeada, o sea, fully funded, donde tenemos argumentos para realmente ejecutar atrás de esa visión que te decíamos. Ahora, ser una compañía pública en sí mismo, digo, no es un objetivo, pero, pero me parece que sí es una herramienta poderosa, sobre todo en un proyecto que requiere una inversión importante. Y bueno, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, ¿no? O sea, hay cosas que son más difíciles como una compañía pública, por ejemplo, tener que hacer un pivot, tener que cambiar el modelo de Claro. negocios. O sea, nosotros pasamos en algún momento de ser 470 personas en la compañía a ser 150 personas antes de terminar este pivot y volver a crecer, hacer todo eso en el ojo del público, digamos, ¿no? O sea, es obviamente complejo, pero bueno, siempre estuvimos muy concentrados en nuestra visión, muy concentrados en lo que ejecutamos y viendo las señales tempranas de la atracción y el crecimiento que nos sostenían, digamos, atrás de la idea de que estábamos en el camino correcto, ¿no? Pero sí, una experiencia divertida. Divertida y desafiante, me imagino. Sí. ¿Y cómo haces para no perderte como en los números, en teniendo una compañía pública, ¿no? Con los números de, bueno, cuánto está la acción, el rebote de las decisiones sobre el precio de la acción. ¿Cómo haces para mantener dijiste, hablaste del foco. Sí. ¿Cómo se hace para mantener el foco y no perderse en algo que es Sí, tan importante finalmente? por un lado hay que tomarse con mucha responsabilidad el tener una empresa pública, porque en parte lo que significa es que hay inversores de retail, digamos, ¿no? que compran las acciones, que apuestan por el proyecto y obviamente sentís la presión y sentís digamos, también el deseo de que a esa gente que apuesta por el proyecto le vaya bien y eso en algún sentido tiene que ver con el precio de la acción, básicamente, ¿no? Ujú. Entonces lo mirás un poco por eso, lo mirás también porque para los empleados de la compañía
obviamente es importante porque los incentivos que tienen en términos de stock o RSUs, etcétera, están alineados con eso. También porque es una herramienta que te permite contratar a la gente correcta. Entonces, un poco lo mirás, es parte de la gestión, digamos. Pero obviamente el foco de uno como emprendedor está siempre puesto en el proyecto a largo plazo y está siempre puesto en el crecimiento y digamos, el foco está puesto en la ejecución, ¿no? Entonces, yo creo que no es tan fácil distraerte de eso, digamos, ¿no? Sobre todo para, para emprendedores que, yo qué sé, que llevan decenas de años Mm, construyendo una compañía, ¿viste? Y yo creo que no es fácil distraerte de esa ejecución. Eh, pero, pero bueno, sí te da como una responsabilidad adicional, ¿no? O sea, bien. ¿Y tu rol fue, me contabas antes que fue siempre el mismo, digo, siguió siendo el de CEO? sí, sigo siendo el CEO. Por ahí, ¿qué significa ser el CEO de Satellogic? Cambió desde que éramos, yo qué sé, 5 personas, ahora, ¿no? Hay una parte fundamental que no cambió, que es que, como dice el dicho, el principal rol del CEO es no quedarte sin plata, digamos, ¿no? Y esa parte creo que no Claro, cambió, pero más allá de eso, sí, obviamente, hoy tengo un equipo con muchos años de experiencia, bien armado en ejecución y obviamente mi rol personal es cada vez más estratégico y un poco menos del día a día, si bien sigo muy involucrado con los clientes más grandes y más importantes de la compañía, muy involucrado con las decisiones más de visión de producto y de visión de tecnología, pero obviamente son todas, mi rol hoy es mucho más estratégico que por ahí el rol de ejecución diaria que tenía en la misma posición de CEO claro, hace 5 o 6 años atrás, ¿no? claro. Hablabas de los clientes. ¿Hay algún caso particular que quieras contar como para bajar a tierra? Ya estuviste dando algunos. Tenemos muchos casos, algunos por ahí que nos ponen más como... un momento que para mí fue un momento de mucho, como muy movilizante fue cuando Estados Unidos se retira de Afganistán y los talibanes vuelven a tomar Afganistán. Hay un momento en el que, digamos, todos los satélites, si querés, del mundo están enfocados en servir a los organismos de defensa de Estados Unidos, ¿sí? Y que se están retirando. Y hay un vacío importante de información para las organizaciones que están tratando de ayudar a la gente a salir, los refugiados. Y en ese momento tuvimos la oportunidad de trabajar muy de cerca con los satélites para organizar la evacuación de Wow, Afganistán. Y, o sea, y sabemos fehacientemente que hubo cientos de familias que pudieron ser rescatadas porque pudimos encontrar los lugares donde aterrizar los helicópteros, pudimos encontrar los lugares, digamos, que estaban fuera del control de los talibanes. Y entonces hay momentos como esos donde vos decís, bueno, yo qué sé, hay por ahí 100 familias dando vueltas en el tremendo. mundo hoy que están vivas porque nosotros pudimos Claro. darles esa información en el momento correcto. Eh, Tuvimos muchos después casos parecidos en distintos lugares del mundo y soportando, digamos, incluso durante lo que fue los primeros días de la invasión rusa en Ucrania, digamos, y tuvimos varios más. Pero ese fue el primero en el que de repente nos miramos, ¿no? Entre todos y fue un momento como decir, bueno, qué fuerte, ¿no? Es como decís, le puse Mm, 10, 12 años de trabajo a esto y, y decís, bueno, vale, es como que valió la pena, sí, ¿no? Decís, si sí, te claro. imaginás, no sé, un par de familias que, Mm, viste, que están vivas gracias a eso, decís, bueno, como que ya valió la pena, ¿no? El esfuerzo. Después, todo lo demás es medio que viene arriba. Y yo creo que lo que te da un poco, lo que nos da un poco Satellogic, para mí es eso también, esa recompensa que tiene que ver con saber que lo que estás haciendo tiene un impacto concreto en la vida de alguna gente, como muy directo. Eso para mí es medio impagable. qué loco, ¿no? Que a partir de construir satélites se pueda generar este impacto tan concreto. Y me imagino que en todo este recorrido en que ustedes están mapeando literalmente la Tierra, deben haber visto de todo. Sí. ¿Hubo alguna decisión difícil que tuviste que tomar respecto de, bueno, qué es lo que se estaba mapeando? Decisiones de, che, sí, acá lo levanto el punto, lo digo, no lo digo.
No, sí, hay muchas decisiones difíciles en general, digamos, eh, Mm, que tienen que ver con, eh, con los casos más límites, ¿no? Con estos casos donde hay una zona de conflicto, donde hay algo que está sucediendo y donde de repente tenés que tomar una decisión en el momento de, bueno, podemos servir a este cliente, no podemos servir a este cliente, podemos darle la información que nos están pidiendo, no podemos darle la información que nos están pidiendo, pero hay momentos igual en el que toca tomar una decisión por sí o por no, digamos, y bueno, sí, son momentos que tratamos de hacerlo de nuevo, basado en reglas, digamos, tratando de ser buenos ciudadanos del mundo, que la compañía sea un buen ciudadano del mundo. em, pero bueno, son decisiones, yo qué sé, movilizantes y difíciles a veces. Me imagino que en el último tiempo además deben tener más clientes vinculados con temáticas de defensa, ¿no? Sí, por la naturaleza de nuestro negocio, sobre todo después del pivot este que hicimos, yo te diría hoy casi el 90% de nuestros clientes hoy son de defensa e Ah, inteligencia. A largo plazo, nuestra expectativa es que los clientes comerciales van a superar ampliamente los de defensa, pero hoy por el momento, no solo nosotros, sino en nuestra industria en general, te diría que prácticamente entre el 80 al 90% del mercado es defensa e inteligencia. Cuando nosotros arrancamos Satellogic, la visión que teníamos era no hacer defensa, o sea, enfocarnos exclusivamente en el mercado comercial, y no hacer defensa. Pero el mundo empezó a cambiar de manera muy significativa en el 2017, 2018, cuando en algún sentido pasamos de un mundo, si querés, mucho más unipolar a un mundo bastante más en conflicto, ¿sí? Con Estados Unidos empezando a retirarse del mundo y, digamos, y una especie de conflicto de todos contra todos para empezar a tomar posiciones ahí adentro. Y en ese momento entendimos, y yo creo que lo entiendo así también hoy, que nuestra responsabilidad, teniendo la capacidad tecnológica que teníamos y teniendo la capacidad de ver lo que podíamos ver, era justamente no escondernos, sino dar un paso al frente y empezar a ayudar a entender cómo podíamos construir en ese mundo multipolar y en ese mundo lleno de conflictos que se venía y que estamos viviendo todavía hoy, 7, 8 años después, y que yo creo que va a seguir profundizándose en la próxima década, cómo en ese mundo podíamos cumplir un rol responsable, digamos, ¿no? Y parte de eso fue decir, bueno, no podemos dejar de vender en el mercado de defensa e inteligencia, lo tenemos que hacer con reglas, lo tenemos que hacer con entendimiento de la alineación que tenemos, pero no podemos escondernos atrás de la idea de que no, nosotros hacemos tecnología y después hagan lo que quieran, digamos, ¿no? yendo más puntualmente a otro proyecto que está dando vueltas por ahí, que recientemente se anunció acá en Argentina, que es algo, la verdad, súper súper interesante, el proyecto que estás armando en conjunto con OpenAI para traer data centers acá en Argentina, en la Patagonia puntualmente. ¿Cómo empezó esa idea? Mira, este fue un proyecto que arrancó de conversaciones que vengo teniendo hace muchos años, o que venía teniendo hace muchos años con Matt Travisano, con Matías Travisano, era un muy, muy amigo mío, un emprendedor argentino increíble que falleció lamentablemente ahora en septiembre en un accidente en la montaña. Eh, con Matt hablábamos mucho acerca de cuál es la infraestructura del siglo XXI, ¿no? O sea, pensábamos mucho el tema de decir, bueno, si en el pasado la infraestructura eran, yo qué sé, trenes y puertos y carreteras y puentes, ¿no? ¿A qué se parece la infraestructura que necesitamos construir para las economías de lo que viene? ¿Sí? Y en ese contexto empezamos a trabajar mucho sobre temas de comunicaciones, sobre temas de energía, ¿sí? Pensando mucho alrededor de cómo Latinoamérica tenía una posibilidad de hacer un leapfrog, digamos, ¿no? Como de saltar un paso adelante construyendo infraestructura. Si bien teníamos un déficit grande de infraestructura del siglo XX, si querés, podíamos pensar en un proyecto donde hacíamos un catch-up construyendo infraestructura del siglo XXI, ¿no? Eso fue un poco que pasa por cadenas de valor por ahí relacionadas con la robótica, relacionadas con la inteligencia artificial. Atrás de ese pensamiento
empezamos a jugar con esta idea de sur. Y hace unos 18 meses, un poquitito más, por ahí, cuando Milei estaba pensando su primer viaje a Silicon Valley, hablamos con Demian Reidel, que es el que estaba un poco Ujú. llevando esta visión, digamos, dentro de los asesores de Milei, dentro del gobierno de Milei. Y bueno, Matt en particular tuvo un rol muy importante en ayudarlo a Demian a construir la agenda de lo que fue la primera visita de Milei a Silicon Valley. Y entre eso, un poco lo que tratamos de hacer fue posicionar a Argentina como un destino justamente para construir infraestructura relacionada con la inteligencia artificial, sobre todo atrás de la idea de energías renovables, ¿sí? Del potencial de la Patagonia en particular, de energías renovables, también del potencial nuclear a largo plazo y otras cosas. Y bueno, así empezó esto. Hablamos con una cantidad de off-takers, finalmente con Matt y con Stan Chudnovsky, que es un emprendedor americano que bueno, fue parte del PayPal Mafia originalmente y Mm. después llevó todo messaging en algún momento para Meta. Con ellos dos decidimos armar Sur Energy y empezamos a explorar, sí, en detalle las conversaciones con todos los off-takers, o sea, con todos los hyperscalers. Y el primero que llegamos a un acuerdo es OpenAI, con el que llegamos a este acuerdo para eh, venderles básicamente compute, poder de cómputo, en un data center instalado en Argentina como parte de la iniciativa Stargate internacional. Es un proyecto súper importante, son unos 25.000 millones de dólares de inversión, que obviamente para Argentina es un game changer en un montón de sentidos y que tiene un potencial muy grande de posicionar al país en el mapa de AI. Y me parece que ¿viste? Estos proyectos, que son proyectos a 20, 30 años, son como claves para poder abrir avenidas nuevas de desarrollo económico. Y entonces, nada, súper entusiasmado con eso. Obviamente, hacerlo ahora sin Matt es un poco doloroso, Mm. ¿no? Pero también lo veo y lo vemos con Stan como parte del legado de Matt y un poco lo empujamos también con esa idea. Nada, es un proyecto muy lindo que tiene sus dificultades de ejecución, pero que creo que tiene potencial enorme y muchas chances. Qué bien eso que decís sobre el legado, ¿no? También es como el legado que él dejó y lo estás tomando vos, que además estás con otra compañía en paralelo. Sí, sí. Sí, obviamente mi foco sigue estando en Satellogic. Ujú. Es mi trabajo de todos los días y hay mucho para hacer todavía. Así que en Sur estoy armando equipo. Bien, ¿y qué tipo de equipo estás buscando? No, ahora estoy buscando justamente un CEO, estoy buscando un equipo que se vaya a poner la ejecución del proyecto al hombro, en parte por eso, ¿no? Porque yo tengo otro Sí, otras sombrero y responsabilidades, claro. sí, sí. ¿Y por qué Patagonia? Patagonia, por el potencial de las energías renovables en particular. Vaca Muerta, sin duda, tiene un potencial energético súper significativo. A largo plazo no es como querés alimentar este tipo de data centers, los querés alimentar con energía limpia, pero sin duda como backup tiene un rol importante. Ujú. Digamos, el gas de Vaca Muerta para generar energía puede tener un rol importante como backup, pero sobre todo lo que tenés es el potencial eólico, el potencial de hidro. Digamos, tenés como mucho, mucho potencial de energías renovables que hacen que uno pueda pensar en un proyecto, no sé, a 20 años y así, donde tengas varios gigawatts de energía dedicados a data centers en esa región, ¿no? Es un buen mensaje porque varias de las opiniones que circulaban tenían que ver como en el impacto medioambiental que esto iba a tener en la Argentina, en la Patagonia específicamente. Sí, la verdad que el impacto medioambiental, obviamente no es cero, porque no hay impacto medioambiental cero, pero es prácticamente cero. O sea, los data centers de última generación, como lo que vamos a hacer, no consumen agua. O sea, el agua se recircula dentro de un circuito cerrado, Ujú. se usa para enfriar. O sea, tomás agua originalmente, pero se recircula dentro de un circuito cerrado, o sea que no se está evaporando todo el tiempo, no es que te estás consumiendo agua, no consumís agua de hecho. Eh, y después de eso, obviamente, tenés un galpón que lo tenés que poner en algún lugar de la Patagonia, ¿sí? Pero bueno, la Patagonia es gigante, un galpón de 10 hectáreas en la Patagonia no te va a cambiar el paisaje
no te va a cambiar Tal cual. nada No, y relevante, digamos, también ¿no? lo que se va generando alrededor de una instalación o de una compañía de estas características, ¿no? El impacto que se genera sobre la cadena de valor, sobre nuevos puestos de trabajo. Y pensá esos 25.000 millones de dólares que se invierten en un data center de este tipo, más o menos un 20% queda en la construcción en compañías locales, digamos, en contrataciones Claro, locales. O sea, que tenés como, no sé, 5.000 millones de dólares directos que quedan en compañías locales en la construcción. Y después, arriba de eso, tenés toda la exportación del cómputo, porque para que tenga sentido poner 25.000 millones de dólares de inversión en Argentina, quiere decir que vos vas a estar exportando durante la vida útil de ese data center más de 25.000 millones de dólares de totalmente. exportaciones, digamos, ¿no? De cómputo, de energía, mirala como quieras. Entonces, eso es un ingreso de divisas para el país. También es un flujo súper significativo que de hecho te pone una vertical de exportaciones de una dimensión significativa incluso para un país como Argentina, ¿no? Y aparte tenés este efecto donde este puede ser el primero de varios data centers que se hagan de ese estilo, ¿no? Eso te iba a decir, este es el primero que se anunció, ¿no? Sí, hay un efecto ahí donde la toma de decisión del segundo es más fácil una vez que tenés instalado Claro. un primero, ¿no? Y entonces yo creo que ahí hay una ventaja en ser el primero en Latinoamérica. ¿Y cuándo se prevé la puesta en marcha, digamos? Tenemos esperado, o sea, la expectativa es empezar a construir en el 2026 y a principios de 2027 estar ya operativos. Todavía, obviamente, hay desafíos de ejecución, hay que hacer una cantidad de cosas, pero me parece que es un proyecto que amerita que podamos dejar de lado cuestiones más partidarias o de divisiones políticas y lo pensemos como una vertical que tiene un potencial enorme para Argentina en los próximos 30, 40 años, quizás mucho más grande del que tuvo el sector nuclear o el sector espacial, que son sectores en los que la Argentina ha tenido las políticas de invertir a largo plazo a través de muchísimas administraciones de signos distintos durante los últimos 40, 50 Mm, años, ¿no? Entonces, yo creo que esto amerita ser otro eje para hacer ese tipo de inversiones a largo plazo, que puedan ser inversiones que crucen signos políticos distintos y ojalá no se tome, porque esto empieza durante el gobierno de Milei, como un proyecto libertario, digamos, ¿no? sí, 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 Digo, que no es la idea, es un trascienda. proyecto a largo plazo y los proyectos a largo plazo requieren una alineación de Mm, todos, ¿no? O totalmente. sea, Totalmente. No, aparte la demanda existe y va a existir. 100%. ¿Y cuál es el riesgo si algo de esto no se construye? No en Argentina, sino en el mundo. No, yo creo que el riesgo principal hoy es el riesgo de sobreinvertir, ¿no? En infraestructura temprano. Yo qué sé, un poco lo que les pasó a las telefónicas cuando Mm, invirtieron en tirar fibra por todos lados, ¿no? Y de alguna manera no pudieron generar los retornos que esperaban en el lapso de tiempo que esperaban. Yo creo que hay globalmente una discusión hoy de estamos o no estamos en una burbuja en términos de sí, tal inversiones cual. de AI, Existe. estamos o no estamos, digamos, siendo responsables con la manera en que invertimos en CAPEX. Y obviamente, digamos, nadie entra a hacer una inversión de este tipo con los ojos cerrados. Yo creo que la visión que tenemos es que todavía estamos en los estadios muy tempranos del desarrollo de la infraestructura y que, o sea, y que, como vos decís, la demanda sin duda va a estar para soportar lo que estamos construyendo hoy y va a estar a corto plazo. Pero obviamente cuando uno piensa en los riesgos, y bueno, piensa en ese riesgo, ¿no? Es un juego donde obviamente no querés invertir 25.000 millones de dólares para después darte cuenta de que nadie quiere comprar el poder de cómputo, ¿no? O sea, Totalmente. Ujú. entonces eso es obviamente parte del riesgo que hay que manejar, que es la escala, en qué momento haces el ramp up de capacidad, la inversión contra la demanda, y eso es un poco alguno de los detalles de la implementación en los que estamos trabajando. Y ahí el riesgo es inminente, digo, o se toma demasiado riesgo en este tipo de negocios que llevas adelante. ¿Cómo te llevas? Bueno, bien, te llevas bien con el riesgo, evidentemente. Sí, con el riesgo me llevo bien. Si no, no haría lo que hago. Claro. No, yo qué sé. A ver, la vida es, bueno, mi mejor amigo falleció hace un mes y medio en un accidente en la montaña. La vida es muy corta para andar este, midiéndose demasiado en términos de los proyectos que uno ejecuta, ¿no? O sea, yo lo que siento y siempre sentí es que todos tenemos como una responsabilidad de
con las herramientas que tenemos, tratar de maximizar el valor que creamos para el mundo, ¿no? Y los que tuvimos el privilegio, digamos, de estudiar y que tenemos el privilegio de estar en una posición desde la que podemos pensar en ejecutar proyectos de esta envergadura, y bueno, tenemos un poco el imperativo de hacerlo, digamos, ¿no? O sea, yo no necesito hacer Stargate Argentina por ninguna razón personal, digamos, ¿no? Pero creo que puede ser súper bueno para Argentina. Nada, que puede ser una manera de volver a posicionarnos en el mundo. Y eso me tira, digamos, ¿no? O sea, entonces, a mí, creo que desde ese punto de vista, a mí me gusta tomar una visión a largo plazo de las cosas, pero sobre todo me gusta tomar una visión a largo plazo del impacto de lo que podemos crear, ¿no? Y a mí lo que me hace sentir cómodo es saber que estoy trabajando todos los días para maximizar ese impacto a largo plazo. Entonces, para mí tiene que ver con eso. La visión surge de estar tratando de mirar un poco a largo plazo a propósito, digamos, ¿no? Sí. No es al revés, digamos. Claro. Un placer escucharte, se te ve muy apasionado y se contagia. Y Bueno, además aprendí un montón. Seguro que la gente en su casa también aprendió. genial. Gracias, Gracias. Julie. No, por favor, gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio. Si te gustó, lo puedes compartir con tus amigos emprendedores o suscribirte también a través de nuestro canal de YouTube y de Spotify para no perderte ninguno de los nuevos episodios.